Bueno, ahora sí estamos acá con Javi Musi. Buenas noches, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estamos como viviendo como si fuera un verano, pero en invierno, ¿no? Con una cervecita. Sí. Podríamos decir un pequeño respiro. Un pequeño respiro. La semana pasada mandamos un programa grabado porque no tenía ganas de venir. Pero el otro viernes... Sí, no, es verdad. El otro viernes me traje un mate. Ah, está bien, claro, sí. Para acompañar ese frío. Vamos variando un poquito. El matecito clave. Bueno, Javi, contanos qué nos trajiste hoy. Bueno, hoy les traigo a un artista que se llama Juan del Campo. Es un artista independiente, autogestivo, que él hace un sonido como ligado, digamos, relacionado a los barrios porteños, pero al mismo tiempo asociado a lo que son los sonidos folclóricos, las raíces, ¿no? Es una combinación perfecta un poco entre las raíces y una parte medio tecnológica, básicamente. Es un artista que busca mucho la experimentación y que tiene varios discos, varios EP sacados. Empezó en el 2012 haciendo música, un disco de música instrumental. Y bueno, fue pasando por distintos sonidos hasta la actualidad, y eso vamos un poco a entrar en detalle de a poquito. Bien, si quieren. Está bien, muy bien. Cronológicamente, como siempre, nos ha traído todo muy organizado, muy bien editado. Muy estructurado lo mío. Está bien. Esa luna en Virgo puede verse. Bueno, entonces vamos a empezar por los comienzos. Su primera aproximación al arte estuvo más... Él se considera más un artista plástico, me dice, que un músico, pero... No lo quiero adelantar, pero la música un poco fue siendo en algunos momentos de su vida un medio de vida, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, su primera aproximación fue más ligada al dibujo que a la música. Y eso lo cuenta en el primer audio. Eso. Muy bien, escuchémoslo. Creo que dibujar, ¿no? Como todos los nenes. Dibujar creo que fue de lo primero así que medio que me metí de lleno. Me gustaba, me divertía. Yo la verdad que más que músico me siento un poco más artista plástico, ponele. Hago música porque como se fue desarrollando mi vida, la música tuvo como una prioridad ahí, y técnicamente me sale más fácil que dibujar, pero yo no consumo música, porque no escucho mucha música. Soy mucho más de mirar cuadros o, bueno, películas mucho. Miro muchas películas. Bueno, muy curioso eso, ¿no? Que también después, capaz, eso no lo vamos a tocar, pero sí eso de que no escucha música, ¿no? Él en un momento me decía esto de que no escucha tanta música, que él como que recibe el arte desde otro lado, ¿viste? Pero es curioso, porque más de lo visual, no tanto lo auditivo. Claro, yo creo que también un poco haciendo análisis de su carrera, de lo que hace, creo que es como lo que él hace es traducir lo visual en sonoro, de alguna manera, ¿no? Es un poco el análisis que hice, que él me dijo que sí, que le parecía correcto. Pero muy chiquito, digamos, él empezó muy chiquito, a los 7 años empezó como a dibujar, y a los 8, ahí fue su primera aproximación a la música, que tuvo que ver con su hermano, con que había una guitarra en la casa, y bueno, era lo que tenía a mano, y agarró y empezó a tocar un poco la guitarra, ¿no? Eso lo detalla un poco más en el próximo audio. Mi hermano es 7 años más grande que yo, y él tenía una banda de punk en esa época, y empecé a tocar la guitarra medio porque había una guitarra en casa que era la que él usaba. Entonces, de alguna manera, mi nexo con la música puede venir por el lado de mi hermano. Empecé con la guitarra. Y sí, fue medio loco porque mi hermano me enseñó, 3 acordes, como que me dijo más o menos va por acá. Y con esos 3 acordes hice un tema. Con mi primera canción creo que la compuse a los 9 años, por ahí. La primera canción a los 9 años. Sí, aparte lo dice muy tranquilo, ¿no? Sí, y creo que tipo a los 9 años. A los 9 años estaba saltando la soga. Claro, yo estaba jugando, ¿viste? Con, no sé, los jueguitos, muñequitos. Pero yo me sorprendió, ¿viste? Y digo, era re chiquito. Me dice, no, pero empecé primero con la pintura, con el arte, con el dibujo, no sé. Pero bueno, sí, me llamó la atención a esa edad, ¿no? Después nos contaba un poco que una de sus grandes inspiraciones a esa edad, digamos, a nivel compositivo era Babasónicos, ¿no? Empezó a escuchar algunos de los primeros discos de Babasónicos, y a él le llegaba un poco esto de que eran músicos experimentales, digamos, que no eran músicos de estudio cuando empezaron, ¿no? Si bien después se profesionalizaron un montón, pero cuando empezaron eran músicos que estaban experimentando. Y él le llegaba mucho eso, y eso le dio como un envión como para empezar a componer y empezar a vincularse desde ese lado, ¿no? Con la música. Eso lo cuenta en el próximo audio. De chico me gustaban mucho Babasónicos. Creo que empecé a escuchar a los 8 años Babasónicos también. Me gustaba mucho la onda de las letras. La onda de Darcy, ¿viste? El concepto de no ser muy bueno. Porque la verdad que más allá que la música está zarpada, eran como
cada uno hacía lo que podía, no eran gente de estudio, ni nada por el estilo, sino que eran más experimentales con él. También muy ligado con la poesía. Creo que si comencé por la parte más experimental y la búsqueda poética tiene que ver con Trance Zomba, Dopádromo, esos discos. Bueno, él también le gusta mucho la literatura y todo eso. En una época se dedicaba a leer un montón. Después eso lo vamos a contar un poco. Pero ya más creciendo un poquito, a los 11 años, empezó a tocar con un amigo de la escuela que era como un erudito del piano, el pibe. Y él lo acompañaba con la guitarra, básicamente. Y nos contaba que después de un tiempo como que se contactó por Facebook y el chico estaba viviendo, bueno, chico ya grande, sí, estaba viviendo en Hollywood haciendo música para películas. Bueno. O sea, re flashero. Y eso me parece a mí que lo atraviesa también a él en el sentido de que le gusta mucho el cine, lo visual, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco esa formación que tuvo en ese momento, muy probablemente tuvo que ver con lo que vino después, ¿no? Sí, yo escuchándolo digo, qué difícil tener una infancia distinta a la infancia, ¿no?, de 8, 9, 10, 11 años, porque el chico ya escuchaba Babasónicos y calculo que a esa edad los chicos no, es una banda donde no es fácil entrar a la niñez, ni siquiera son unos adolescentes todavía. No, es una banda que tiene capaz más público. Sí, adolescente, adulto. Digamos, claro. Por eso digo, qué difícil, o sea, ir a la casa de un amiguito y decir, che, ponemos un tema de Babasónicos. Es verdad. En esa extraño, época, ¿no?, debe ser difícil. Y a los 7, 8 años estás escuchando otra cosa. Claro. No sé. Sí, música para chicos, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Eso es muy especial. Pero bueno, un poco esto tuvo que ver que incluso lo que es Babasónico, ¿no? Yo hablaba con él de esto de que Dargelos tiene una cosa muy estética desde lo visual, ¿no? Él incluso creo que produjo o dirigió sus primeros videos, ¿viste? También en eso lo admira y él tiene una inspiración en eso, ¿no? El otro día, así cosas de la vida, me llegaron a conocer a... ¿Cómo se llama el fotógrafo que vimos el libro? ¿Martín Boneto es? Martín Boneto me parece que es un fotógrafo del palo del rock y hizo un libro todo sobre fotografías de Babasónicos, o sea, solo sobre ellos. Y hay unas fotografías increíbles, hermosas. Qué interesante. Así que ¿no? búsquenlos en Google también. Creo que es Martín Boneto, si no me estoy confundiendo en el apellido. Es que sí, ellos tienen una imagen, una visual muy marcada, ¿viste? Y en eso creo que también acá Juan, digamos, tuvo ahí como una cosa de inspiración. Y bueno, el próximo audio habla un poco de cuáles eran sus sueños ligados a lo que es el cine y todo eso, ¿no? En ese momento. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Dirigir una peli, pero bueno, ¿viste? Para dirigir una película o tenés que tener muy resuelta la idea o la parte técnica también, y necesitas un grupo de gente también para laburar. Y bueno, la música para películas que no existe es como mi versión, digamos, ¿no? Como que la música te lleve a imaginar lo que sería la película, más allá de que no hay imagen, sino que capaz que sonidos incidentales, ¿viste? Vidrios que se rompen, gritos, cosas por el estilo. Bueno, un poco eso, hay uno de sus discos está creado en base a unas fotos que se encontró en un tacho de basura, que la juntó y él imaginó una película que podía armarse con esas imágenes, una al lado de la otra, ¿no? Y hizo si fuera la banda de sonido para una película que no existe. Que no existe. Claro, se inspiró en eso. Está bien. Y es muy interesante eso. Y qué loco que su amigo de la infancia esté en Hollywood haciendo cosas de cine. Es muy loco eso, muy loco, me llamó la atención. Pero bueno, metemos un poco en la adolescencia y en la escuela, sus primeras bandas. Él empezó también a tener sus primeras bandas más ligadas a lo que es el punk, porque era lo que tenía más a mano, el hermano que tenía una banda de punk, entonces empezó como a involucrarse desde ese lado. Como estaba mucho tiempo con el hermano, bueno, formaron una banda y eso lo detalla un poco más en el próximo audio. Mi hermano, empecé a los 15, empecé a cantar ahí con mi hermano. También, como estábamos mucho tiempo juntos con mi hermano, por lo general siempre en mis sociedades creativas estoy con gente y picamos de que estamos juntos y no sé, en vez de hacer algo o lo que elegimos hacer, por lo menos termina siendo hacer música. Bueno, también como una forma de vincularse, él lo ve lo que es la música, ¿no? Sí. Es una forma de vincularse a través de la música. La música es una manera de conectar con un otro, ¿no? Me parece.
Después empezó a ir a la escuela secundaria y fue una escuela técnico-artística, ¿no? Que a mí me llamó la atención porque le digo, bueno, pero ahí eso capaz que de alguna manera te formó como artista, claro, ¿no? Florecía más la parte plástica o la parte visual que la música, por ahí. Claro, sí, entonces, pero me contaba que era una carrera de artesanías aplicadas. Ajá. Entonces aprendías más carpintería, qué sé yo, cosas de hacer metales, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y mucho, digamos, como que no lo marcó él eso después en su recorrido, sino que él se considera más un autodidacta, ¿no? Y esto lo explica en el próximo audio un poco. Yo siempre fui bastante autodidacta, más allá que hay mucha gente que dice que esa palabra no existe, pero siempre aprendí más solo, o por lo menos eligiendo yo a mis profesores muertos, digamos, ¿no? Porque tampoco era de cara a cara, era, no sé, mucho la lectura, internet, no sé, somos más de una generación, o por lo menos yo me considero más de la generación de internet, donde uno va en busca del conocimiento que está necesitando. Bueno, esto un poco, creo que somos de esa generación, yo formo parte creo de esa generación así medio también autodidacta, del que va y busca, ¿no? Una cultura medio on demand, de ir a buscar el conocimiento que uno quiere puntualmente en el momento que uno quiere. Y él es un poco eso. Me hiciste acordar no me acuerdo si fue el anterior que trajiste o el primero, que había comprado maderas en la casa y que de golpe le agarró la pandemia y dijo, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Y bueno, y hizo sus proyectos, claro, ¿no? De todas artesanías en madera. Bueno, hiciste la tarea. ¿Viste? Hay como un mensaje, un concepto que atraviesa a todas las columnas. Sí. Y lo encontraste. Sí, era ese, la parte de la carpintería. Sí. Porque también yo pensaba en esto, digo, el artista también tiene que ver con, o la persona, o el carpintero también es un artista en cierta manera, claro, creo yo, obvio, ¿no? Sí. Incluso, bueno, lo que viene ahora que les voy a contar, el que empezó a vivir en una peluquería, ¿no? A los 18 años se va a la casa de los padres y se va a vivir en una peluquería con unos hippies, me dice él, ¿viste? Y bueno, vivía ahí, ¿viste? Era muy loco todo. Y ahí él, en un punto del momento, dice, bueno, dejo de estudiar en la escuela, ¿no? Fue como un momento como medio trascendental, que fue de un instante a otro, ¿no? Sí. Y durante un tiempo trabajó como peluquero también. Entonces ahí también creo que hay una parte, creo yo, ligada a algo artístico. La peluquería también hay algo de arte en eso. Sí, hay una creatividad, en la cabeza del otro, ¿no? Lo que uno no puede, no puede hacer en la cabeza de uno, lo plasma en la cabeza de otro. Exactamente, sí. Pero bueno, después nos contaba un poco que esto de que, bueno, que no es una persona que no es muy bueno en esto de la parte psicológica. Entonces el peluquero es un poco un psicólogo, sí. Entonces dice, bueno, me da un poco de fiaca estar escuchando y claro. Pero bueno, ahí en el próximo audio nos cuenta el momento drástico en que decide dejar la educación formal, digamos. Vamos a escuchar. Escuchamos el próximo audio, Lombriz. Bueno, cuando me voy a los 18 me voy a vivir a una peluquería en Caballito. Y ahí vivía en la peluquería y también iba al colegio de arte. Y justo me voy en la época de vacaciones de invierno. Y el primer día después de vacaciones de invierno voy a la escuela y estaba un rato ahí, digo, ya fue, ni vengo más, no fui más. Y la gente se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué onda cuando va a venir, no? Y no hablé nunca más con nadie. Bueno, en el barrio de Caballito, habría que buscar la peluquería a ver si existe todavía acá. Él me dijo que era una peluquería bar, ¿viste? Ajá. Que fue como medio precursor para el momento. Tal porque cual. Hoy en día, ¿viste? Las barberías que te dan una birra y te cortan el pelo. Bueno, yo le decía que fueron medio precursores para esa época. Habría que ver si existe todavía. Habría que ver, le vamos a preguntar a ver cuál era el nombre de la peluquería, a ver si sigue estando. Así que bueno, después vamos a entrar en una parte que yo le llamé como el sueño americano de la música, que es como lo que empieza a tener todo artista, que empieza a soñar con realmente vivir de eso y con pegarla, ¿viste? Claro, que empieza a resonar en distintos medios. Claro, y empieza a tocar en distintos lugares, en bares, bueno, como que de los 18 a los 22 empezaron a ponerle mucha más energía, a ensayar mucho más, a tocar en lugares, y fue una etapa en la que, bueno, él la recuerda con cierta ternura, básicamente, ¿no? Con cierta inocencia, lo ve como un costado, como éramos un poco inocentes, ¿no? Pero creíamos en lo que hacíamos, me decía también un poco eso. No, y aparte, la primera vez de algo que te gusta, ¿no? Claro. Porque uno a veces siempre recuerda el primer trabajo, a veces, ¿no? Lo que más marcó, bueno, él cuenta lo de la peluquería como un paso ahí nomás de dejar la secundaria, pero lo que más le llegó, bueno, es esto de empezar a tocar y tener el gustito de, bueno, ¿podré con esto? Claro, debe ser como algo así, ¿no? Sí. El entusiasmo y el aventurarse y salir un poquito de la zona de confort también. Exactamente, ese contacto por ahí con el tema de tocar en bares y esas cosas, de como que ahí los hizo pensar que podían realmente llegar a algo con eso, ¿no? Con esa banda que tenía. Y bueno, habla un poquito de esto en el próximo audio. Vamos a escuchar.
Sí, después hubo una época que ya nos lo tomamos en serio con él y ensayábamos 3 veces por semana, como que tocábamos 3 veces por mes, estábamos metiendo ficha. Hoy lo miro en retrospectiva y me da un poco de ternura y me resulta un poco inocente. Pero sí, estaba bien, creíamos en eso por lo menos, o estábamos metidos en un tren que nos llevaba. Era algo que hacíamos y nos sentíamos identificados con eso. Bueno, qué lindo que le dé ternura y no que le dé vergüenza. No, o sea, claro, sí. Claro, lo vive como ese momento hermoso, sí, lindo. Como una cosa medio mágica de esa época. Pero él siempre también destaca en esta charla que tuvimos, la sinceridad con él mismo, ¿no? Que respetar esa sinceridad, lo que él siente ganas de hacer en el momento y hacerlo. Claro, y hacerlo y no engañarse al mismo, ¿entendés? Hablamos un poco de eso después, un poquito más adelante, porque él, bueno, después de tener un par de trabajos, distintos trabajos, ya había dejado la peluquería, decidió que no era para él, digamos. No quería escuchar más a las señoras. No quería escuchar más a las señoras. Estuvo trabajando en el microcentro como cadete también, que dice que paraba en la manzana de las luces y se ponía a leer cuando no tenía nada que llevar, se ponía a leer un montón y leyó un montón en esa época. Después de eso decide irse a vivir a Córdoba, un pueblito en Córdoba, ahí como que dice, bueno, la ciudad no es para mí. Claro. Y bueno, en el próximo audio nos cuenta un poco las razones curiosas por las cuales se decidió irse a vivir a Córdoba. Vamos a escucharlo. En un momento ya me pareció tan banal, ¿viste? Como vanidad de vanidades. Como que no había un sustento más allá de mostrarse y todo me parecía muy superficial, más allá que quizás lo había, pero el mundo del arte, así el mundo plástico de las galerías y tal, más allá de que haya cosas que son valiosas, me sacó las ganas, ¿no? Muy banal, no sé, posta, la vanidad ante todo, el hacer antes del qué hacer, ¿viste? Están más preocupados en publicar un libro que sobre qué va a tratar el libro, un poco eso. Bueno, esto acá, digamos, nos contaba un poco antes el tema de que probablemente venga el próximo audio, porque aparentemente se cambiaron los roles. Se cambiaron los roles. Pero esto lo que nos decía era un poquito más en detalle de su decisión inicial, que era esto de, como él estaba mucho en las galerías de arte, encontró que era una cosa como muy superficial, ¿viste? Y que era algo como de producir por algo que capaz que no había un sentido específico o algo puntual, ¿viste? No se buscaba como el qué, sino que era como hacer, ¿viste? También él habla mucho sobre esto de lo que es lo productivo y lo de la necesidad de estar haciendo todo el tiempo, que él como que va en contra de esa. Sí, yo lo veo mucho en las redes sociales ahora, ¿no? Como que hay que subir, bueno, no importa el contenido, hay que subir y te tienes que tantos me gusta y bueno, y a veces se pierde la esencia del contenido de lo que estás subiendo también. Sí, totalmente. Iba a poner ese ejemplo porque lo viví de cerca también. Sí, no, me olvidé, me hiciste acordar, porque era eso, sí. Es que es eso, es como, viste esa cosa instantánea de estar todo el tiempo poniendo algo. Es subir algo por subir algo y a veces se repiten incluso contenidos, ¿no? Sí. Y bueno, él le escapa a esta situación medio productiva de la música. Vamos a poner el próximo audio a ver si es el correcto, el de cuando explica. A ver. Me voy acá al pueblo al toque pegué onda con un flaco que también era de Buenos Aires y empezamos a tocar así muy en joda porque nos juntábamos eso, ¿viste? Como que pegamos onda y nos empezamos a juntar a tocar y de repente empezamos a hacer unos temas, se lo mandamos a un pibe que tenía un sello acá en Córdoba y le re gustó y lo editó. Ese cassette salió así como banda revelación cordobesa del año, no sé, para un par de medios locales. Bueno, ahí entonces lo que nos contaba anteriormente, voy a volver un toquecito para atrás. ¿Sí? El por qué, la razón por la cual se mudó fue a Córdoba. Claro, era porque dice estaba cansado de leer tanto. Porque dice que cuando aprendió a leer de chiquito, se le volvió como una maldición. Ajá. Porque dice que como que leía todo lo que había en la calle. Y dice, en Buenos Aires hay un montón de carteles, un montón de publicidades. Y me la pasaba leyendo cosas, dice. Y estaba cansado de tener tanta cuestión visual, de estar todo el tiempo, ¿viste? Leyendo cosas, como que se estresó demasiado. Un poco es una, digamos, como un punto de partida, ¿no? Digamos, no es una parte de su decisión. Sí, sí. Que está asociada a ese estrés que genera el vivir en la ciudad,
y el estar todo el tiempo ahí como entre que viajas en bondi, entre que vas caminando, tenés que esperar para cruzar, no sé, toda esa cuestión. Sí, sí. Mirá, me hiciste acordar a mi hijo que aprendió a leer el año pasado y ahora va por la calle y me hace frenar para leer las cosas de las que dicen AISA, ¿no? Las de la calle, las que están en la vereda. Ahí está, un poco. Metro, gas, empieza AISA. Pará de leer todo. Bueno, es un poco así. Digo, es verdad, ¿viste? La emoción de un sí. aprendizaje nuevo. Y después, es verdad, todo te lleva a leer, ¿no? Lo sí, visual te lleva. Sí, hay como una incentivación visual constante, Sí. ¿no? Y lo que decía en este audio tiene que ver más que nada con cuando él llega a Córdoba, que conecta con un pibe que era de Buenos Aires y se empiezan a juntar a hacer música, empiezan a armar un proyecto que se llamaba Club de Astronomía, que ahí fue cuando conocí un poco lo que hacía él en esa época. Y empiezan ahí empiezan nuevamente como que se refuerza esa idea de decir, che, pará, empiezan como a pegarla porque como que sale reconocido en algunos medios de Córdoba, dijo ¿viste? ahí en el audio, claro, mejor. Entonces como que ahí empiezan a decir, bueno, a ver, ojo, pero empezó a ver que no era tanto para él ese ambiente, más que nada por el ambiente que había, por el tema de los horarios, esa vida de artista, se empezó a dar cuenta que capaz no era tanto para él. Y bueno, habla un poquito más de esto en el próximo audio. A ver. Eso fue como mi máxima aproximación al mainstream indie. Me di cuenta por dónde iba la cuestión y abandoné. No me cabía nada. Y sacamos el primer disco con Club de Astronomía y después sacamos otro que nunca salió a la luz porque ahí le dije, bueno, mira, esto no es para mí. Y me abrí. Bueno, otra cosa curiosa que nos contaba justamente en esa época que con esa banda que se llama Club de Astronomía hizo un tema que se llama Pirilo, que es el que vamos a escuchar al final, que Pirilo era la pizzería donde él iba a comerse una porción de mozzarella con una farina. Ahí en Córdoba. No, esto era acá en Buenos Aires, entonces como que se inspiró en eso, ¿no? Y la canción dice, siempre tendremos Pirilo, un lugar que parece el cosmos. Mira. ¿No? Y él me explicaba que está asociada a la película Casablanca, que dice, siempre tendremos París en un momento, sí. ¿no? Y es como, y él está inspirado en eso un poco, ¿no? Siempre tenemos Pirilo, ese Pirilo es un lugar medio mágico, ¿no? Que él lo guarda ahí en el recuerdo. Uno tiene, ¿no? A veces esos rinconcitos en la ciudad donde sí. se sienta y se puede inspirar o puede encontrar tranquilidad. Eso es increíble, es algo que tiene más que ver con una energía, ¿no? Capaz. Ojo, también muchas cosas que quedaron atrás. Eso, ¿no? Los bares de barrio y encontrar la tranquilidad. Hoy vas a un bar y tenés un televisor, tenés como mucho ruido, mucha contaminación de muchas cosas. Entonces también se perdió eso de poder encontrar un espacio así. Y si ves esa pizzería Pirilo, te digo, él me decía, es como si fuera un baño. O sea, era re chiquitita. Claro. Era muy chiquita, es un cuadrado chiquito que donde había afuera una barra y comías ahí en la barra, pero... ¿Existe? ¿viste? Existe la pizzería, Mirá. sigue estando, sí. Yo la busqué, lo googleé y vi y está. Defensa y Avenida Independencia, barrio de San Telmo. Bien. Ahí lo tenemos. Bueno, nos podrían mandar una pizza. Podría ser, ya que estamos haciendo... Ya que les mencionamos. ¿Le hacemos publicidad? Vamos a ver si conseguimos ahí un sponsor. Bueno, y un poco esto que decía, ¿no? Hilando con el audio anterior, que decía que no sintió que el ambiente no era para él. Un poco también nos contaba que él capaz no disfruta tanto del tema de estar tocando en vivo con la gente, digamos. Me llamó la atención porque dice, yo si la próxima vez que toque voy a poner el disco y me voy a sentar en el público a tomar un vino y charlar con la gente a ver qué opina. Claro. ¿Entendés? Como y también el ser público del mismo. Claro, También. el ser público del mismo, sí. Es una cosa curiosa. Sí. También esto después lo charlamos un poco del tema del artista como espectador, ¿viste? Cambiar los roles un poco. Es como muy filosófico en su planteo también de vida, ¿no? No, y te digo que es enfrentarse a algo de a ver qué opina el otro y si el otro no le gustó, ¿qué hace? Me levanto y me voy. Es que lo que pasa es que es como también es una profesión también muy expuesta, ¿no? Sí. Que estás todo el tiempo ante la mirada de un otro, ¿no? Sí, Entonces, después, en un momento dice, bueno, me canso del pueblo, de vivir en el pueblo, me voy a viajar por Sudamérica. Se va a Ecuador, Colombia, Perú, 2 años a recorrer por ahí. Y nos cuenta un poquito esa experiencia de estar viviendo allá. A ver. Cambiaba hospedaje, ponían en hostels, les cambiaba hospedaje, no sé, un mes por murales, pintaba murales en lugares. Y a algunos lugares les gustaba lo que pintaba, entonces le hacía varios murales y me quedaba más tiempo. De esa manera me conseguí una cama y un almuerzo diario. A veces un desayuno también. Pues una guita para viajar y para no sé, las pertinencias y los misceláneos, las hacía tocando en la calle. Siempre y cuando esté en algún lugar que se permitiera, ¿no? Porque también siempre evité las ciudades porque no me gustan las ciudades, entonces
iba más a pueblitos, algunos lugares turísticos. Bueno, ahí entonces, ahí empieza también un poquito en ese momento, es como que vive un poco del arte, porque la realidad es que cambiaba hospedaje, pintaba murales y cambiaba hospedaje por tocar y pintar murales. Entonces, un poquitito ahí vive del arte, de alguna manera. Del trueque. Del arte, claro, y del trueque. Sí, una cosa de arte trueque, podemos decir. Y bueno, nos vamos metiendo un poco en el tema de qué lugar ocupa el arte en su vida, ¿no? Que nos cuenta y nos dice que para él es un servicio social, que es un placer y una invitación a pensar, reflexionar. Eso en el próximo audio lo dice. Es una forma de escape y es una forma de introspección. Y también si yo hago, si me considero un hacedor, ¿no? Alguien que hace, también la búsqueda última a veces es verme reflejado, ¿no? Descubrir cosas, o descubrir quién puedo llegar a ser, o descubrir quién soy. Una manera de mirarme en un espejo. Por eso también creo mucho en el poder de la improvisación, donde de repente haces algo y decís, ¿qué acabo de hacer? No tengo idea qué hice, pero mira vos, aparentemente esto soy yo. Fíjate vos, ¿no? Es como un poco eso, ¿no? En esa experimentación y eso de improvisar, es como que también habla un poco el inconsciente, ¿no? Si nos metemos en la parte psicológica. Sí, bueno, antes mencionamos la frase esta de la canción de Osiris de Pastillas que dice, hoja en llamas, te descargo mi impaciencia. Y es esto, es escribir, ¿viste? Escribir. Y después leerlo, porque claro, le das a la inercia de la escritura y después decís, creo que, como dijo Lombriz hoy, creo que necesitas una terapia. Sí. Es que claro, decís, te ves reflejado en esa hoja que escribiste. Sí. Es increíble, es zarpado, es verdad. Y un poco ese es Y la improvisación tiene eso. Claro. Tiene sacar esto, lo de atrás, bien atrás del inconsciente y decirlo y largarlo. No hay tiempo de pensar tanto, sino que lo sacás como viene y es lo que realmente te está pasando, ¿no? Sí. Y bueno, un poco eso. Y después nos cuenta esto de cuando se da cuenta que dice, bueno, definitivamente me di cuenta que no iba a poder vivir de esto, ¿no? Como medio de vida. En el próximo audio vamos a escucharlo un poquito, Alguna vez lo quise pensar, pero me di cuenta de que no es posible. Lamentablemente no es posible. Y está bien. Y está bien porque incluso a veces, viste, si terminás trabajando de esto, después te atás al concepto de trabajar y generar dinero con lo que haces. Y a veces trabajar de lo que te gusta, o sea, de lo que sos, tu esencia, puede ser contraproducente a veces. Si esto que te decía antes, viste, al principio, que si uso el arte como por una manera de verme la cara, voy a terminar mintiendo, voy a terminar viendo una careta, y no es lo que estoy buscando. Bueno, un poco esto también da para charlar, ¿no? Esto de tener una profesión de algo que te gusta, ¿no? Es algo que nos puede interpelar a todos, ¿no? Lo estuvimos hablando en la semana, esto, ¿no? Sí, es verdad, lo hablamos, sí. De hacer de los hobbies o de las cosas que nos gustan un trabajo, entonces meterle la exigencia que con eso tenés que comer y ya deja de ser como un disfrute a veces. Y sí, también tiene que ver con esto medio productivo, ¿no? De decir, bueno, si yo soy músico tengo que sacar tantos discos, tengo que hacer tantas canciones y capaz que como que ya empezás a perder esa esencia de que para vos significaba la música o el arte, de decir, bueno, me pongo a hacer una canción cuando me surgen ganas, cuando... Sí. A eso creo que él se refiere con que voy a terminar mostrando una careta. Si yo me reflejo, si yo soy un espejo, voy a terminar mostrando una careta, ¿viste? Claro, sí. Voy a sacar una canción artificial por sacarla y no es lo que escribí, digamos, porque lo sentí. Claro. O es esa maquinaria medio productiva, ¿no? Que él también pone en cuestionamiento de alguna manera, la deconstruye. Y bueno, esto de que piensa de que el arte está ligado a la experimentación, que la música tiene que ver con eso. Y lo piensa de una manera muy filosófica, esto que te decía antes, como de ver al artista como espectador, ¿viste? Y bueno, esto vamos a escuchar lo que lo cuenta en el próximo audio. Eso es lo que me gusta también, ¿no? Gente que no es artista, pero que genera obras que después el artista, o por lo menos la persona que tiene una visión estética o puede diagramar el hecho estético, las adopta y las convierte en una obra de arte. Como que, digamos, a él le gusta mucho esto de agarrar a una persona que capaz no se dedica ni siquiera a la música y hacerlo cantar y ver a ver qué sale de eso, ¿no? Esta cuestión medio experimental, básicamente. Le divierte eso, entrar en esa sintonía. Y bueno, después nos va contando un poquito, para ir acelerando, si no nos van a mirar mal, acá nos van a echar.
Nos cuenta un poco, porque a mí me llamó la atención esto de Juan del Campo es una persona que también tiene mucho del tema de los pueblos y en su sonido tiene mucho que ver con eso. Pero al mismo tiempo también sigue siendo medio un porteño que vive en el campo, ¿no? Y nos cuenta una anécdota que está ligada a esto, ¿no? Al tema de ir hacia las raíces, de ir hacia el origen. Es una persona que como que estuvo mucho tiempo investigando Atahualpa y escuchando mucho esa música y me llamó la atención eso, ¿no? Y nos cuenta una anécdota que es muy linda para entender este tema de la innovación, pero más yendo a los orígenes. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. Una vez que fui a hacer una muestra a Uruguay con un grupo de pintores, conocí a un viejo de ahí que era un pintor bastante copado, nos quedamos charlando un rato, y me dijo, lo que pasa a veces con las generaciones actuales es que están todo el tiempo en búsqueda de la originalidad. Y la originalidad como innovación, ¿no? Como la originalidad buscan como algo nuevo. Y en realidad la raíz de la palabra originalidad viene de origen. Entonces no hay que mirar hacia el futuro, sino que hay que mirar hacia el pasado para poder ver lo que va a suceder de nuevo. Bueno, esto es lo que un poco hace él también, ¿no? Sí. Últimamente está haciendo como algunos mashups, viste, unas mezclas como de los redondos con babasónicos y cosas así que más inesperadas, viste, como mezclas diferentes. Y tiene que ver con eso, ¿no? También con mezclar esto de ir a las raíces con lo tecnológico, viste. Una frase muy polémica que me tiró, que me dijo, bueno, si Beethoven hubiera tenido una computadora, hubiera compuesto con computadoras, dice, porque es una herramienta más, y no es solo una herramienta más, es la herramienta. Es la herramienta de la actualidad. Sí. Entonces a eso se refería, creo yo, ¿no? El tema de la originalidad es ir al origen y tratar de mostrarlo de la manera en que se vea más acorde a la época, al contexto actual, ¿no? Porque van cambiando los contextos, pero bueno, el humano sigue siendo el humano desde el principio de los tiempos, ¿viste? Sí. Un poco eso. Y bueno, llegando un poco a la actualidad, él, digamos, previo a la pandemia tenía un hostel con su pareja y trabajaba como sonidista. También se abrió como una carpintería y ingresa un poco de plata por ahí, ¿no? Ahí que cruzamos con el artista anterior, con el Duende, que también estaba con el tema de la carpintería. Él sigue allá en Córdoba. Ahora. Él sigue allá en Córdoba, sí. Volvió, después del viaje por Sudamérica, volvió a Córdoba, otra vez se instaló ahí. Y bueno, hoy en día me decía que vive de los ahorros de su pareja, que está un poco en esta sintonía de no ir detrás de lo económico, ¿no? Eso, esto lo cuenta en el próximo audio, está bueno. Yo soy mucho del concepto de laburar poco y gastar poco. No sé, a mí no me gusta mucho tener cosas. Me gusta tener herramientas como para poder hacer, pero no soy alguien, viste, como que está en la búsqueda económica o material. Estoy más en la búsqueda del tiempo. Trabajar lo justo como para tener el tiempo para no hacer nada. El tiempo para poder elegir qué hacer. No me gusta mucho el tren de la productividad o el trabajo fijo. Bueno, difícil de sostener esa teoría. Difícil de sostener. Es complicado. Nos pone un poco en jaque a todos, ¿no? Sí. A mí me hace pensar, ¿viste? Decir, bueno, ¿cómo haces? Porque yo encima le preguntaba, bueno, ¿pero de qué vivís? ¿Viste? Claro. Me miraba más capitalista. ¿Cómo pagas la tarjeta? Claro, pero y por ahí el flaco ni tiene tarjeta. No tiene tarjeta, claro. no. Es que tiene lo justo y necesario, capaz, ¿viste? Y no está en búsqueda de eso. ¿viste? Pero bueno, son distintas como concepciones de la vida, obvio. Básicamente. Y se puede. Uno cree que no, pero se puede. Se puede, sí, evidentemente sí, porque bueno, todavía está vivo, digamos. Claro. Así que bueno, y para ir cerrando un poco, nos cuenta el tema de lo que está haciendo hoy en día, digamos, la parte musical que está haciendo hoy en día es más que nada esto de productor de artistas desconocidos que le mandan su música y él es como que los interviene, ¿no? Ajá. Dice que muchas veces que pasan meses que no agarra la guitarra, capaz. Y también está haciendo samples, estos mashups que hace como que están muy interesantes, también se pueden escuchar en Bandcamp, tiene ahí como varios discos. Pero bueno, nos cuenta lo que está haciendo en la actualidad con artistas desconocidos, digamos. A ver. Ahora continuamos en el plan de productor ajeno, ¿viste? Me gusta mucho producir gente que no hace música y que me tiren un par de cositas y yo los intervengo y como que les hago la música. A mí me gusta mucho esto de producir al que no sabe hacer, o no el que no sabe hacer, sino el que no tiene esa técnica o el que no se anima a hacer porque al miedo al error o tal. Me gusta hacer el nexo como para que puedan tener un producto creado. Más allá que está totalmente intervenido por mí, ¿no? Pero la voz que se escucha es la de ellos. Bueno, un poco esa es su situación actual. Digamos. No sabemos bien, digamos,
cómo vive más que los ahorros, pero bueno, tampoco. Que los ahorros de la mujer, encima. Sí. Ni siquiera los propios. Sí, pero bueno, nada, eso es sí, discutible. Está muy bien lo del tiempo. Yo comparto mucho este tema del tiempo, ¿no? De tener la búsqueda del tiempo, porque muchas veces por ahí hay muchas personas que van detrás de una zanahoria que después esa zanahoria no termina estando buena. Claro, sí, obvio. Pero bueno, por lo menos cerramos con esta parte. Dale. Y tenemos un tema para escuchar de él. Dale. Bueno, Javi, te agradezco. Juan del Campo tiene redes sociales. Juan del Campo tiene un Bandcamp para escucharlo, pero no tiene redes sociales. Bueno. Juan del Campo está en una sintonía más de hippie. Está bien, pero hermosa la historia que nos trajiste y bueno, siempre has traído muchas cosas para reflexionar de la vida de cada uno, ¿no? Está muy bueno. Quedan picando, sí, quedan picando. Yo la última que trajiste, el duende, yo la volví a escuchar y se la hice escuchar incluso a mi marido, porque dije, mira esta historia, mira, ¿viste? Claro. Así que creo que esta también por ahí la escuchamos mañana de nuevo. Está bien, me gusta eso. Muy bueno. Bueno, vamos a escuchar entonces la canción que has traído y con esto, Lombriz, nos vamos a... ¿Está la canción? ¿No? Por ahí como que no la bajé. Si estaba dentro de... No, puede ser. Bueno, nada. Después la vamos a pasar por nuestras redes sociales de última. Y bueno, nos vamos a tanda. Gracias, Javi, por un viernes más.